Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un tema que sé que ha estado en la mente de muchísimos de ustedes, y es que hoy vamos a desentrañar un misterio, un rumor que ha estado dando vueltas y vueltas por el mundo del espectáculo turco y no solo por allá, sino que ha cruzado fronteras y ha llegado a todos nosotros. Así es, amigos y amigas, vamos a hablar de Kerem Bürsin y la supuesta verdad que ha revelado sobre Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de estas dos estrellas, y es normal, porque su química en pantalla y su historia fuera de ella ha cautivado a millones. Han sido protagonistas de un torbellino de especulaciones, noticias y, por supuesto, muchísima ilusión por parte de sus seguidores. Y hoy, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a intentar aclarar qué hay de cierto en todo lo que se dice y lo que Kerem ha dicho realmente. Así que si te encanta el mundo de las telenovelas turcas, el chisme jugoso y las historias que te hacen suspirar, quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, les pido un favor enorme, un favor que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Suscríbanse al canal. Denle a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, tenemos mucho más por compartir. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Desde hace un tiempo, los nombres de Kerem Bürsin y Hande Erçel se han convertido en sinónimo de éxito, talento y, como no, de una relación que ha mantenido a la comunidad de fans en vilo. Se conocieron en el set de la serie Sen Kalkapm, y desde el primer momento, la chispa fue innegable. La química entre Serkan y Eda, sus personajes, traspasó la pantalla y conquistó audiencias en Turquía y en todo el mundo. Las redes sociales se llenaron de comentarios elogiando su conexión, su complicidad y su evidente atracción mutua. Claro está, cuando dos actores tan carismáticos y talentosos trabajan juntos y muestran tal entendimiento, las preguntas sobre su vida personal no tardan en llegar. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias, empezaron a seguir cada uno de sus movimientos. Se les veía juntos fuera de las grabaciones, disfrutando de momentos cotidianos, y esto, naturalmente, alimentó aún más los rumores de que su relación era mucho más que una simple amistad. Las fotos y vídeos que se filtraban eran analizados al detalle por los seguidores, quienes buscaban cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Con el tiempo, Kerem Bürsin y Hande Erçel, de manera muy elegante y profesional, dejaron de negar lo que era evidente para muchos. Empezaron a ser más abiertos sobre su relación, compartiendo algunos momentos juntos en sus redes sociales, y dejando claro que lo que había entre ellos era algo especial. Los fans celebraron esta confirmación, ya que la pareja se había convertido en un referente de amor y complicidad para muchos. Sus apariciones públicas juntos, aunque pocas, eran siempre esperadas y analizadas con lupa. Verlos sonreír el uno al otro o darse gestos de cariño, era suficiente para que miles de personas suspiraran de felicidad. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones, por muy sólidas que parezcan, a veces atraviesan momentos difíciles, o simplemente toman caminos diferentes. Y así fue como de repente comenzaron a surgir los rumores de una posible ruptura. Los detalles eran escasos al principio, pero los medios empezaron a especular sobre los motivos. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones externas, y otros simplemente de que la relación había llegado a su fin de forma natural. Aquí es donde entra la parte que nos interesa hoy, la supuesta revelación de Kerem Bürsin. En varias ocasiones, Kerem ha sido abordado por la prensa turca, y sus respuestas, a veces un tanto crípticas, han generado nuevas oleadas de interpretaciones y especulaciones. Los periodistas, sabiendo el interés del público en su relación con Hande, no dejaban pasar la oportunidad de preguntarle sobre ella, sobre su estado actual, y sobre los sentimientos que aún pudiera tener. Lo que Kerem ha dicho, y esto es lo que vamos a desglosar, se puede resumir en varias ideas clave. Primero, él siempre ha sido muy respetuoso con Hande Erçel. Incluso cuando se hablaba de una posible separación, Kerem ha evitado hacer comentarios negativos o que pudieran perjudicar la imagen de Hande. Su postura ha sido de admiración y aprecio hacia ella, no solo como colega sino también como persona. Ha elogiado su talento, su profesionalismo y su calidad humana. Esto nos dice mucho de Kerem como persona, y es algo que sus seguidores valoran enormemente. En segundo lugar, Kerem ha sido bastante honesto sobre el hecho de que las cosas en la vida, y por ende en las relaciones, cambian. No ha entrado
N detalles escabrosos, pero sí ha insinuado que la vida es dinámica y que las personas evolucionan. En algunas entrevistas se le ha escuchado decir algo así como, las relaciones son complejas, y todos crecemos y cambiamos. Lo importante es haber compartido buenos momentos y aprender de ellos. Esta frase, aunque ambigua, sugiere una aceptación de que las cosas pueden no haber salido como se esperaban, pero sin arrepentimiento. Una de las declaraciones que más ha dado de qué hablar fue cuando se le preguntó directamente si aún amaba a Ande. Su respuesta, lejos de ser un sí o un no rotundo, fue algo más matizado. Pudo haber dicho algo como, el amor es un sentimiento profundo y siempre guardaré un cariño especial por Ande. Fue una etapa muy importante en mi vida. Esta formulación deja entrever que si bien el sentimiento de amor romántico como tal quizás haya evolucionado o terminado, el aprecio y el cariño profundo hacia Ande como persona y como compañera de vida en un momento dado, siguen presentes. Es una forma muy madura y considerada de responder, demostrando que no guarda rencores y que valora la experiencia vivida. También es importante mencionar que Kerem ha sido muy enfático en proteger la privacidad de Ande. Cuando los periodistas intentan indagar en detalles más íntimos, él suele desviar la conversación hacia temas profesionales o generales, mostrando una lealtad y un respeto admirables. Él sabe que la atención mediática puede ser abrumadora, y parece que ha tomado la decisión de proteger a Ande de cualquier especulación innecesaria o dañina. Esto, en mi opinión, es un gesto de caballerosidad y de verdadero afecto, independientemente de si están juntos o no. Ahora bien, ¿qué podemos interpretar de todo esto? La verdad que Kerem Bürsin revela sobre Hande Erçel, si es que se le puede llamar una revelación, es más bien una confirmación de la madurez y el respeto que existen entre ellos, a pesar de cualquier eventualidad en su relación. No hay ninguna bomba, ningún escándalo, ninguna traición revelada. Lo que hay es un hombre que habla con gratitud y aprecio de una mujer que fue importante en su vida. Podríamos decir que la verdad es que su relación fue real, que los sentimientos fueron genuinos, y que, como muchas historias de amor, tuvo su principio, su desarrollo y quizás su fin. Pero lo que Kerem ha dejado claro es que el final no ha sido amargo. Él la sigue viendo como una persona valiosa, una artista talentosa y alguien con quien compartió momentos inolvidables. Es posible que los fans esperaran una confirmación de que siguen juntos, o quizás una explicación detallada de por qué no lo están. Pero la verdad, a menudo, es más sutil. Kerem ha optado por una respuesta diplomática y emocionalmente inteligente, que honra el pasado sin cerrar las puertas al futuro. Ha demostrado que se puede separar la vida profesional de la personal, y que se puede mantener una relación de respeto y admiración incluso después de que una relación romántica haya terminado. Además, es fundamental recordar que la vida de estos artistas es muy pública, y están constantemente bajo el escrutinio de los medios. Sus palabras son analizadas, sus gestos interpretados. Kerem, al ser tan cuidadoso con lo que dice, está intentando manejar la situación de la mejor manera posible, tanto para él como para Hande. Para concluir, la verdad que Kerem Bürsin ha revelado sobre Hande Erçel no es una historia de drama o conflicto, sino más bien una de respeto, gratitud y aceptación. Él ha confirmado que su relación fue significativa, que la recuerda con cariño y que la admira como persona y profesional. No hay secretos oscuros ni revelaciones explosivas, solo la madurez de dos personas que vivieron una etapa importante de sus vidas juntas y que ahora continúan sus caminos, pero con un vínculo de aprecio mutuo. Ha sido un placer poder desgranar con ustedes este tema tan comentado. Espero que esta explicación les haya parecido esclarecedora y que hayan disfrutado de este vídeo. ¿Qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Kerem? ¿Les sorprendieron? ¿Les parecieron honestas? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y antes de irse, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, regálenme un buen me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.